Pues vamos a hablar del verdadero poder ciudadano, nos preguntamos. Ellos desde luego defienden que sí. Desde Change es una organización en la red norteamericana y su cofundador Ben Retrieve. Buenos días. Thank you. Great to be here. Bienvenido a Los Desayunos. Decíamos que es uno de los 100 más influyentes del mundo según la revista Time. No sé si eso es una responsabilidad, pone cara de que sí, demasiado excesiva para alguien tan joven. Yeah, well, what's interesting overall is not the influence that I have, right? It's the influence that we're enabling other people to have la influencia que le puedo dar a otras personas en todo el mundo. Lo interesante no es que esté entre las 100 personas más influyentes, sino que tengamos una plataforma para dar voz a otras personas. Sí, de hecho, en su equipo nos cuentan que él no quiere el protagonismo que le ha dado la revista Time, y yo ayer preguntaba por qué utiliza poco el Twitter personal, porque le gusta que tenga más protagonismo la organización. Vamos a explicar qué es, porque hay mucha gente que no conoce todavía demasiado en España, otros sí. ¿Qué es Change? También existe aquí. ¿Y para qué sirve? Cuéntanos un poco. Change.org es darle poder a todas las personas para reforzar campañas sociales de cuestiones que les importan, como YouTube para las campañas sociales. La gente que está motivada por una cuestión social y por una campaña nacional pueden comenzar una petición, movilizar a otras personas utilizando medios sociales como Facebook, Twitter y avanzar el cambio que quieren. Y habrá mucha gente que se pregunte, ¿cuesta dinero? ¿Qué hay que hacer? Ahora vamos a poner algunos de los ejemplos, los más exitosos seguramente que habéis llevado a cabo, pero ¿qué tiene que hacer un ciudadano que considera que tiene un problema de carácter social, le cuesta dinero? ¿Cómo acude a vosotros? Voy a daros un ejemplo. La plataforma es gratis. Cualquier persona puede empezar una campaña. El año pasado, un hombre, Antonio, está casado con otro hombre y tuvieron un niño en California. Y volvieron y querían que su hijo tuviera la nacionalidad española. Pero la respuesta del consulado le dijo no. Entonces volvieron a España y en su propio país su hija no es una ciudadana legal. Empezaron una petición en Change.org gratis y pidieron al ministro de Justicia que cambiara esta política para darle la nacionalidad a su hija. 600 personas se unieron y al final terminaron cambiando la política nacional y le dieron la nacionalidad a esta chica y a otros niños. Así que puede haber un cambio individual y les ayudamos a que tenga lugar ese cambio. Hay varios casos, muchos de ellos relacionados, y ahora vamos a explicar por qué, también con el tema de los derechos para gays y lesbianas, muy de actualidad en tu país, en Estados Unidos. Ahora vamos a explicar por qué surge también Change, pero hay varios casos contra grandes empresas y en un momento en el que se está cuestionando mucho a los poderes que se han conocido hasta ahora, empresas, bancos, políticos. Eso está funcionando. Me parece que contra Apple, Bank of America, son algunos de los casos que habéis conseguido mover. Sí, el ejemplo de Bank of America es un ejemplo enorme del poder de la gente por encima de las corporaciones más grandes. El año pasado, una niñera de 22 años, Molly Catchpole, en Washington, empezó una petición después de recibir muchísimas tarifas que tenía que pagar por el banco. Y hubo muchísima gente que se unió, decenas de miles de personas quitaron su dinero del Bank of America y después de un mes de exposición en los medios de comunicación, el banco canceló esas tarifas adicionales, así como otros bancos más importantes. Entonces, hay muchas campañas que están yendo casa por casa recogiendo firmas. Y no sé si hay alguna campaña de la que te sientes especialmente orgulloso de estas que habéis puesto en marcha. Seguramente muchos, al escucharte y decir un caso tan concreto, la niñera, el caso del chaval negro asesinado, el tema de Apple, habéis conseguido que se revisen las condiciones en China. ¿Hay alguna de la que te sientas especialmente orgulloso que consigue juntar la utopía con la realidad y en este caso se está convirtiendo en algo parecido? Sí, la campaña que más me inspiró el año pasado fue una serie de mujeres en Arabia Saudí que lucharon por el derecho al voto. Y había dos mujeres que eran muy importantes, Catherine Ashton en la Unión Europea y la secretaria de Estado Hillary Clinton, que también se sumaron a esta petición. Y decenas de miles de personas, no solo por Internet, sino también por Twitter, están apoyando estos esfuerzos y cambiaron la política para que esta responsable de la Unión Europea pudiera mejorar y cambiar esta situación en Arabia Saudí para que pudieran conducir. Así que hay muchas mujeres que están luchando por sus derechos. Son manifestaciones muy increíbles. Seguramente, iba a decir, hay mal pensados, no, seguramente hay ciudadanos críticos y es muy bueno que así sea, que cuando te estén escuchando, Ben, dirán, son iniciativas a las que prácticamente cualquiera se sumaría en favor de los derechos sociales, pero ¿quién está detrás de Change? Necesitáis dinero para pagar tu propio sueldo y el de todo tu equipo. ¿Quién está detrás de una iniciativa como esta?
Lo que hemos hecho es construir una plataforma para ONGs, sobre todo gratis, y hay algunas que pueden pagar como patrocinio, por ejemplo, como los patrocinios de Google o los anuncios en YouTube. Entonces hay gente que viene a nuestra página web y conectamos sus organizaciones con los intereses de las personas. Por ejemplo, Save the Children, Amnistía Internacional, Oxfam. Generamos ingresos para pagar un equipo de más de 100 personas en todo el mundo, y lo que intentamos es darle fuerza a las campañas de la gente en distintos países. ¿Y hay algún principal accionista? Has mencionado Google. ¿Cómo se entiende un accionista? Quiero decir, ¿quién es el que más aporta ahora mismo a vuestras ideas? La organización se basa en empleados. Hay 2 personas que son filántropos y que dan financiación, pero ahora estamos generando tantas personas en nuestra página web que estamos generando ingresos para mantener la plataforma en sí. Estáis en varios países con equipos, quiero decir, porque al final la red, claro, permite que estéis en todas partes, incluido en Arabia Saudí, pero con equipos, digamos, la compañía está entre ellos en España. Solo hay 2 países europeos y uno es el nuestro. ¿Por qué? ¿Con qué está relacionado? ¿Por qué pensáis que aquí puede funcionar? Hay un empresario español increíble que empezó una página web en España muy parecida a Change.org, Actuable, sí, que tuvo muchísimo éxito. 2,5 millones de personas se sumaron a las campañas y ganan más de una campaña por semana. Y cuando lo conocí, teníamos visiones muy parecidas para construir no solo plataformas en Estados Unidos o en España, sino en todo el mundo. Entonces lo que decidimos es que juntos seríamos más fuertes. Entonces aunamos nuestras fuerzas y fusionamos el equipo de Actuable, porque ahora forma parte del equipo de Change.org en España. Ahora se ha convertido en la misma compañía. Estábamos hablando del 15M. No sé si, Ben, tienes alguna referencia, seguramente, porque allí en Estados Unidos también Occupy fue muy conocido por los medios, pero hay quien dice que empezó aquí, y es verdad que en los tiempos eso sí ha ocurrido. ¿Qué te sugiere ese movimiento un año después desde que comenzara? ¿Ha conseguido también ser un contrapeso o se ha quedado simplemente en una referencia poética, podríamos decir? Creo que en general es una manifestación increíble del poder de la gente para cambiar la narrativa nacional. La influencia del 15M y de Occupy Wall Street es sugerir distintos cambios, sobre todo políticas nacionales. Empezó como una forma abstracta, pero está aumentando, sobre todo en Estados Unidos. La gente está iniciando campañas, sobre todo en Change.org, por ejemplo, sobre todo en cuanto a política. Cuestiones que se pueden solucionar una a una, y eso sí que tiene importancia. Antes comentábamos el caso concreto de esta pareja que quería que su hija fuera y ellos eran homosexuales. Es un tema que está muy de actualidad y ahora quiero saber también tu opinión sobre el anuncio que ha hecho Obama, el presidente, por primera vez, pero tiene mucho que ver con la razón por la que tú pusiste en marcha Change. Querías ser un tiburón financiero, tengo entendido, querías estar en Wall Street ganando mucho dinero, no sé si ahora lo ganas o no, pero decidiste hacerlo por un caso personal, por tu hermano. Cuéntanos. Cuando empecé, cuando estaba en la universidad, lo que quería hacer era un inversor bancario. Quería llevar una chaqueta en Wall Street, hacer muchísimo dinero, ganar muchísimo dinero, pero hablé con uno de mis hermanos pequeños y resulta que me contó que era gay. Y para mí lo más importante en mi vida era que lo que le estaba haciendo daño a él no era la gente que era explícitamente homófoba, sino la gente que no lo decía a la cara. Entonces, esa conversación me cambió la vida. Cambió lo que quería hacer. Y vi que no solo quería darle fuerza a gente como yo, sino a todo el mundo. Después de años de exploración, vi una página que se llamaba Facebook en 2005 y cómo podía conectar esta red social con fotos, con amigos, y cómo se puede utilizar esto en torno a cuestiones sociales. Por eso empezamos. Ese reproche que hacía tu hermano decía, bueno, está claro que hay gente homófoba, pero hay gente que está a favor de esta causa, pero nunca lo dice, no se moja. Eso es lo que ha hecho el presidente norteamericano Obama. El otro día decía, yo mismo he hecho un viaje en este sentido, antes no lo decía públicamente y ahora sí. ¿Le va a hacer daño? Tú conoces bien a la sociedad norteamericana, no todo el mundo es como tú en Estados Unidos, ni tan moderno, ni tan involucrado en las redes. ¿Eso puede costarle a Obama la presidencia?
Creo que está claro que el presidente, sin decirlo abiertamente, en los últimos años apoya los derechos de los homosexuales, apoya el matrimonio homosexual, y creo que mucha gente cree que por cuestiones políticas se sentía un poco incómodo. Y ahora estamos viviendo el movimiento de derechos de los homosexuales más importante de nuestra época, y tenemos que tomar una decisión. Creo que es algo admirable y lo vamos a ver en los próximos 69 meses. Lo que se tiene que conseguir es que haya una igualdad real entre los homosexuales y los heterosexuales. ¿Qué dijo tu hermano cuando conoció la decisión, cuando escuchó esa entrevista en la ABC del presidente Obama, ya que también de alguna manera te inició en esto? ¿Qué pensó? ¿Qué pensasteis en la familia? Yo llegué de Londres a Madrid, miré el Facebook y vi un montón de letras mayúsculas que había escrito mi hermano y amigos suyos, así que están muy contentos. Creo que es muy importante en cuanto a los derechos civiles en Estados Unidos. Millones de personas en el país y en todo el mundo se sienten más aliviados, se sienten más cómodos por esta declaración del presidente. Bueno, decíamos que la utopía muchas veces está muy lejos de la realidad, pero hay organizaciones con sus defectos y sus aciertos, como le pasa a Change, que está intentando acercar esa utopía a la realidad. Cuando ser gay en Estados Unidos es complicado, lo es mucho más en otros lugares del mundo donde es una condena, una lapidación, es Irán y es otros países. Esto está ocurriendo ahora mismo, María Esperanza, ¿qué pensáis? Sí, bueno, yo pienso que todo lo que sea sumar fuerzas para conseguir que los derechos sean reconocidos y sean asumidos, en fin, como algo natural en la vida de los pueblos y de las personas, pues me parece muy bien. Yo lo que en fin, veo que sois gente que de alguna manera busca a la gente que está desencantada de la política, de los políticos, y que unidos todos ahí, en fin, a través de la red, pues hacer fuerza. ¿Para qué? Pregunto. ¿Vosotros hacéis política para cambiar la política? ¿Sois políticos? ¿No lo sois? ¿Qué es la política para vosotros? Somos una plataforma abierta, como YouTube. Cualquier persona puede colgar vídeos, cualquier persona puede iniciar una campaña independientemente de sus preferencias políticas. Lo que más nos importa, la cuestión que más nos importa es el poder del pueblo, el poder de la gente. Crear herramientas para que se aúnen y luchen por intereses comunes en contra de corporaciones o de la política. Lo que nos importa es esta democracia radical y darle la capacidad a la gente de ocuparse de cuestiones y de preocuparse por cuestiones que les importan. Victoria. Retomo sus últimas palabras. La capacidad de la gente de preocuparse por cuestiones que les importan, sean justas o no lo sean. Por ejemplo, ¿tienes algún caso en la cabeza? No tengo ninguna. Quiero decir, ¿cómo se calibra? Porque claro, cuando muchas personas se suman a una iniciativa, se adquiere fuerza. Esto no cabe duda. Pero yo pregunto, ¿dónde está la diferencia o la posibilidad de elegir opciones justas o opciones injustas? No elegimos las campañas. Hay más de 50.000 campañas que empiezan en nuestra página web cada mes. No tomamos decisiones. Las peticiones en change.org no crean decisiones, sino piden un derecho, piden algo. Hay mucha gente, por ejemplo, que se suma a una campaña y hay gente que piensa que está equivocada, o los políticos piensan que no representa el interés público, y cuando eso sucede tienen la autoridad para utilizar la plataforma para explicar por qué no la apoyan, pero lo que ya no pueden hacer es ignorar dicha campaña. Y esa capacidad es muy importante y muy sana. Maite. Ben, buenos días. Vosotros tenéis una iniciativa que consiste en defender los derechos sociales, en servir de contrapeso, entiendo, a los poderes, llámense los poderes con todos los calificativos que se nos puedan ocurrir. Pero hasta este momento los medios de comunicación eran los que canalizaban esas iniciativas, los que tenían un poco que servir de contrapeso al poder, a los gobiernos, a los que mandan. ¿Qué reflexión haces? ¿Crees que los medios de comunicación hemos dejado de ocupar ese espacio que habéis tenido vosotros que cubrir?
Es una crítica muy importante y un planteamiento en Estados Unidos. En muchos casos, los medios que son críticos amplifican las voces populares, pero hay otro canal, que es los medios sociales, y en Change.org se da otro medio alternativo. Hay canales tradicionales, pero sí que hay una interacción. Lo apoyamos por ambas partes, pero lo que vemos es que los medios de comunicación en Estados Unidos están cubriendo no solo escándalos o situaciones de la vida diaria, sino también peticiones de esta gente que está iniciando en las campañas. Y sí que hay una interacción entre las dos. Bueno, Ben, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Has hecho sufrir, como me pasa a mí a veces a nuestros traductores, a los dos intérpretes. En eso eres un poco español, hablas muy rápido, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros y esperamos que vaya bien, porque movéis iniciativas que realmente parecen desde fuera muy, muy justas. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ir a ver el resumen de prensa internacional. No lo hemos podido ver antes, vamos a verlo ahora porque de nuevo España aparece en las portadas de algunos periódicos.